Pablo, conocido inicialmente como Saulo, nació en Tarso, una ciudad próspera en Cilicia, en el seno de una familia judía. Desde su infancia, demostró un notable interés por la ley judía, lo que lo llevó a convertirse en un fariseo. Su vida es un testimonio de transformación radical y dedicación inquebrantable al Evangelio de Jesucristo. En esta primera parte, se sientan las bases de su identidad, mostrando el entorno cultural y religioso de su juventud. Desde una edad temprana, Pablo fue educado en la rica tradición judía. Su familia, de clase media, lo envió a estudiar bajo la tutela de Gamaliel, un renombrado rabino y miembro del Sanedrín. En Jerusalén, Pablo se sumergió en los estudios de la ley, desarrollando una comprensión profunda de las Escrituras. Su entusiasmo por la ley judía lo llevó a convertirse en un ferviente defensor de su fe, preparándose para asumir un papel de liderazgo. Con el tiempo, la llegada del cristianismo comenzó a ser vista como una amenaza para la fe judía. Saulo se convirtió en un ferviente perseguidor de los seguidores de Jesús, creyendo que su erradicación era un deber sagrado. Arrestó a muchos cristianos y participó activamente en su condena, convencido de que estaba defendiendo la verdad de Dios. Este periodo oscuro de su vida sentó las bases para su eventual transformación. Esteban, uno de los primeros diáconos, fue apedreado hasta morir por su fe en Jesús. Saulo estuvo presente, aprobando su ejecución, lo que solidificó su papel como líder en la persecución de los cristianos. La muerte de Esteban fue un evento significativo que dejó una profunda huella en Saulo, aunque en ese momento no podía imaginar el cambio radical que experimentaría más adelante. Con la intención de arrestar a más cristianos, Saulo se dirigió a Damasco, llevando cartas del sumo sacerdote. En el camino, tuvo un encuentro divino que cambiaría su vida para siempre. Una luz brillante lo cegó y escuchó la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Este fue el punto de inflexión en su vida, marcando el inicio de su transformación. Después de su encuentro con Jesús, Saulo fue llevado a Damasco, donde permaneció ciego durante 3 días. En este tiempo de oscuridad, reflexionó profundamente sobre su vida, su fe y su persecución de los cristianos. Este periodo de introspección fue crucial para su transformación y preparación para su nueva misión. Dios envió a Ananías, un discípulo, a sanar a Saulo. Al principio, Ananías dudó, recordando la reputación de Saulo como perseguidor, pero finalmente obedeció y fue a ver a Saulo. Al imponerle las manos, la vista de Saulo fue restaurada, y fue bautizado, marcando su nueva vida como cristiano. Este acto de fe y obediencia fue fundamental para la nueva misión de Pablo. Después de su conversión, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco. Su mensaje de salvación sorprendió a muchos, y algunos se preguntaban cómo podía hablar a favor de aquel a quien había perseguido. La valentía de Pablo en este tiempo inicial fue clave para establecer su nuevo propósito en la vida. Debido a su nueva fe, los judíos planearon matar a Pablo. Los discípulos, conscientes del peligro, lo ayudaron a escapar de la ciudad bajándolo por la muralla en una canasta. Este evento marcó el comienzo de numerosas persecuciones a lo largo de su ministerio, pero también de su inquebrantable determinación de seguir adelante. Después de escapar de Damasco, Pablo regresó a Jerusalén, donde intentó unirse a los discípulos. Sin embargo, su pasado como perseguidor generó desconfianza entre ellos. La comunidad cristiana, temerosa, dudaba de su conversión y de sus intenciones, lo que resaltaba la dificultad de su nueva vida. Bernabé, un discípulo, tomó la iniciativa de defender a Pablo ante los apóstoles, contándoles sobre su conversión y su predicación en Damasco. Gracias a su intervención,
Pablo fue aceptado en la comunidad cristiana de Jerusalén, marcando un paso crucial en su vida y ministerio. Pablo y Bernabé fueron enviados en su primer viaje misionero. Viajaron a Chipre y Asia Menor, donde predicaron el Evangelio y establecieron iglesias en varias ciudades. Este viaje marcó el inicio de su ministerio apostólico y la expansión del cristianismo entre los gentiles. Durante su ministerio en Listra, Pablo sanó a un cojo de nacimiento. Este milagro impresionó tanto a la multitud que comenzaron a adorarlos como dioses. Pablo y Bernabé, sin embargo, corrigieron a la multitud, señalando que solo hay un Dios digno de adoración. Este evento subrayó la importancia de dirigir la gloria a Dios en lugar de a sí mismos. En Iconio, Pablo y Bernabé enfrentaron oposición cuando algunos judíos incitaron a la multitud en su contra. La situación se volvió peligrosa, y tuvieron que huir para salvar sus vidas. A pesar de este revés, su valentía y dedicación a la causa del Evangelio continuaron, reflejando su compromiso inquebrantable. Con el crecimiento de la Iglesia, surgieron debates sobre la ley judía y su aplicación a los gentiles. Pablo defendió apasionadamente la idea de que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Su discurso en el Concilio de Jerusalén fue fundamental para establecer la inclusión de los gentiles en la fe cristiana. El concilio decidió que los gentiles no tendrían que seguir todas las leyes judías, sino solo abstenerse de ciertos pecados. Esta decisión fue un gran alivio para Pablo y los gentiles, permitiendo que el Evangelio se difundiera más ampliamente. La resolución fue un hito en la historia de la Iglesia primitiva. Pablo y Silas emprendieron un segundo viaje misionero, visitando lugares como Filipos, Tesalónica y Berea. Su mensaje continuó expandiéndose, y muchos gentiles se convirtieron. Este viaje fue crucial para fortalecer las iglesias que ya habían sido establecidas. En Filipos, Pablo predicó junto a un río y convirtió a Lidia, una comerciante de púrpura. Ella y su familia fueron bautizados, marcando el inicio de la iglesia en Filipos. La conversión de Lidia fue un ejemplo del poder del Evangelio para transformar vidas. Pablo y Silas fueron arrestados por liberar a una esclava de un espíritu de adivinación. Fueron golpeados y encarcelados, pero continuaron orando y cantando himnos en la prisión. Este acto de fe demostró su dedicación y confianza en Dios incluso en circunstancias adversas. Mientras estaban en prisión, un terremoto abrió las puertas y rompió las cadenas de los prisioneros. Sin embargo, en lugar de huir, los prisioneros permanecieron. El carcelero, al ver esto, se convirtió al cristianismo junto con su familia, ilustrando el poder del testimonio de Pablo y Silas. Pablo emprendió su tercer viaje misionero, visitando Éfeso, donde pasó más de 2 años. Allí realizó milagros y enseñó sobre el Evangelio, impactando a muchos. Este viaje consolidó su papel como uno de los principales apóstoles de la Iglesia primitiva. La predicación de Pablo afectó a los orfebres que fabricaban ídolos, lo que llevó a una revuelta en Éfeso. Los orfebres, temerosos de perder sus ingresos, se organizaron en un tumulto contra Pablo y sus seguidores, subrayando la resistencia que enfrentaba el cristianismo. Al regresar a Jerusalén, Pablo fue arrestado por predicar el Evangelio. Fue llevado ante el Sanedrín, donde defendió su fe y su experiencia con Jesús, mostrando su valentía y compromiso con el mensaje que había recibido. Pablo compartió su testimonio ante el Sanedrín, hablando de su conversión y de la resurrección de Jesús. Esto provocó una división entre los fariseos y saduceos, dejando en evidencia la tensión entre las diferentes facciones del judaísmo. Pablo, consciente de su derecho como ciudadano romano, apeló a César, lo que lo llevó a Roma. Durante el viaje, enfrentaron tormentas y un naufragio,
pero todos los pasajeros fueron salvados. Este viaje fue una prueba de su fe y determinación ante la adversidad. Una vez en Roma, Pablo vivió bajo arresto domiciliario. A pesar de su situación, continuó predicando y recibió a muchos visitantes. Su influencia siguió creciendo, y su ministerio se expandió incluso en la prisión. Durante su tiempo en Roma, Pablo escribió varias cartas a las iglesias, conocidas como epístolas. Estas cartas son fundamentales en el Nuevo Testamento y abordan temas de fe, práctica cristiana y la naturaleza del amor de Dios. Se cree que Pablo fue martirizado en Roma, pero su legado perdura a través de sus escritos y enseñanzas. Su vida es un testimonio de fe, perseverancia y el poder transformador de Dios. La historia de Pablo sigue inspirando a millones en todo el mundo. Pablo es recordado como uno de los apóstoles más influyentes en la historia del cristianismo. Su mensaje de gracia y salvación continúa resonando en todo el mundo. Su legado se encuentra en la base de muchas doctrinas cristianas y su vida es un testimonio de la obra de Dios en la humanidad. El legado de Pablo es inmenso. Sus enseñanzas y ejemplos de fe han guiado a generaciones de cristianos. Su vida es un recordatorio del poder de la gracia y la transformación. Pablo no solo cambió su propia vida, sino que también impactó el curso del cristianismo y dejó una huella indeleble en la historia.